Hubo un tiempo en que llevar este objeto por la calle era motivo de burlas, insultos y hasta piedrazos. Lo que hoy guardas en tu armario sin darle importancia fue una vez un símbolo de rebelión que desafió a todo un imperio. ¿Cómo pasamos de un invento sagrado en la antigua China a un accesorio que los hombres tenían prohibido usar? Hoy te cuento la historia de cómo conquistamos la lluvia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen durante los próximos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. El refugio que llevamos en la mano. La épica historia del paraguas. Lo damos por sentado, lo dejamos apoyado en un rincón o lo perdemos en un descuido. Pero el paraguas es uno de los inventos más persistentes de la humanidad. Es literalmente un techo que desplegamos y llevamos bajo el brazo. Pero, ¿alguna vez se preguntaron cuánto camino tuvo que recorrer este objeto antes de protegernos hoy? El secreto de las varillas de bambú. Nuestra historia comienza en la antigua China, hace más de 3000 años. La leyenda de Lu Mei es hermosa, pero la arqueología nos cuenta algo más técnico. Los chinos fueron verdaderos maestros de la ingeniería ligera. Usaban el bambú por su flexibilidad y la seda por su belleza. La leyenda de Lumei, el primer refugio. Cuentan las crónicas de la antigua China, allá por el siglo XI antes de Cristo, que vivía una joven llamada Lumei. Ella no solo era conocida por su belleza, sino por una inteligencia inquieta que siempre estaba buscando cómo hacer la vida más amable para los suyos. Lu Mei tenía un hermano mayor, Lu Ban, un carpintero y arquitecto legendario, considerado hoy el dios de los constructores en China. Un día de lluvia intensa, mientras ambos trabajaban a la intemperie, Lu Ban se quejaba de lo difícil que era construir bajo el agua y de cómo los pabellones fijos eran el único refugio, pero eran imposibles de mover. Fue entonces cuando Lu Mei, con esa chispa de desafío que solo tienen los hermanos, le hizo una apuesta. Hermano, tú eres capaz de construir grandes palacios que se quedan quietos. Yo voy a construir un pabellón que puedas llevar contigo a donde vayas. Lu Brain se rió, creyendo que era imposible. Pero esa misma noche, mientras todos dormían, Lu Mei se puso a trabajar. Tomó bambú, lo cortó en tiras finas y flexibles y las unió de manera que pudieran expandirse y contraerse, imitando la estructura de los huesos de un ala de ave. Sobre ese armazón extendió una tela de seda preciosa. Para que el agua no traspasara, Lu Mei recordó un secreto de los antiguos. Cubrió la seda con una capa de aceite y barniz, dándole ese brillo satinado que aún vemos hoy en los paraguas tradicionales. A la mañana siguiente, cuando la lluvia volvió a caer, Lu Mei salió al encuentro de su hermano y con un movimiento elegante abrió sobre su cabeza aquel techo portátil. Lu Ban,
quedó maravillado. Lo que su hermana había creado era, en esencia, un pabellón móvil. Había nacido el primer paraguas. Pero para que un paraguas fuera realmente un paraguas y no una sombrilla, necesitaban vencer al agua como lo hizo Lumey. Por eso aplicaban capas de cera y barniz extraída de la corteza de los árboles. Fue así como crearon el primer objeto impermeable de la historia. En aquel entonces, llevar uno no era para evitar mojarse, era para demostrar quién eras. Un objeto de lujo que indicaba que tu cabeza era demasiado importante para que el sol o el agua la tocaran. El hombre que desafió las burlas en Londres. A pesar de su utilidad, el paraguas tuvo un enemigo inesperado: el orgullo. En la Inglaterra del siglo XVIII, el paraguas era visto como un accesorio afeminado o de gente que no podía permitirse un carruaje. Aquí aparece un personaje fascinante, Jonas Hanwright. Fue el primer hombre en Londres que se atrevió a caminar con un paraguas en público durante 30 años. La gente lo insultaba por la calle y los cocheros le tiraban basura porque el paraguas amenazaba su negocio de transportes en días de lluvia. Pero Jonás no cedió. Para cuando murió en 1786, el paraguas ya era un símbolo del caballero inglés, una victoria de la practicidad sobre el prejuicio. La revolución de los materiales. El siglo XIX trajo una verdadera transformación técnica. Con la llegada de la revolución industrial, el paraguas dejó de ser un objeto artesanal. En 1823, Charles Mackintosh introdujo el caucho, haciendo que el paraguas fuera por fin un elemento accesible para el trabajador común. Poco después, la seda fue reemplazada por tejidos más resistentes y con la intervención de la máquina de coser, las costuras se volvieron tan perfectas que ni una sola gota lograba filtrarse. Pasamos de las pesadas varillas de madera y hueso de ballena a la ligereza del acero y más recientemente a la fibra de vidrio que permite que el paraguas se doble con el viento sin romperse, como si tuviera vida propia. El mañana, entre drones y origami. Hoy el paraguas se está reinventando de nuevo. Ya no solo nos protege, ahora interactúa con nosotros. Estamos viendo el nacimiento de paraguas basados en el origami que usan pliegues geométricos para ser ultra resistentes y proyectos asombrosos como el paraguas Drum que nos sigue de forma autónoma, liberando nuestras manos para sostener un libro o nuestro teléfono. Incluso existen los llamados rain saucers, diseñados no para protegernos, sino para recolectar el agua de lluvia de forma limpia, recordándonos que este invento también puede ayudar a cuidar el planeta. Desde el bambú de Lumey hasta los drones de hoy, el paraguas ha sido nuestro fiel guardián. La próxima vez que escuchás el tamborilleo de las gotas sobre la tela tensa, recordá que no solo te estás protegiendo de la lluvia, estás sosteniendo 3000 años de ingenio, valentía y evolución. ¿Saben? Después de recorrer estos 3000 años de historia, me quedo pensando en algo que va más allá de las varillas y las telas. El paraguas es, en el fondo, un acto de fe.
Lo compramos esperando no tener que usarlo. Y cuando lo abrimos, creamos un pequeño universo seco solo para nosotros. Me conmueve pensar en Jonas Hanway caminando solo bajo la lluvia de Londres, aguantando burlas simplemente porque creía que la comodidad no debía ser un privilegio de pocos. A veces en la vida nos toca ser como él, sostener nuestra verdad aunque el mundo nos mire raro, esperando a que el tiempo nos dé la razón. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un paraguas guardado que cuenta una historia? Uno que les prestó un viejo amor, uno que compraron de emergencia en un viaje inolvidable, o ese que siempre olvidan, pero que, como un buen amigo, siempre aparece cuando el cielo se pone gris. Al final, no importa si es de bambú, de seda o si vuela con un dron. Lo que importa es que el paraguas sigue siendo ese abrazo que nos damos a nosotros mismos para decirnos que, aunque afuera esté tormentoso, bajo nuestro propio techo portátil, todo va a estar bien. Si este video te gustó, dale me gusta, comenta, compartí y suscríbete a mi canal de YouTube, @soysemni, para que me des un gran espaldarazo a mi proyecto. Gracias.